programa radial Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Dígale, sentir ese fuego. Doctrina Apostólica. Te quiero sentir, derrama de tu espíritu en mí. Lléname, amado mío, lléname. Abrázame y lléname de tu. Amén, amén. Qué lindas alabanzas para la gloria de Dios. Oiga, que nos gozamos con estos coros. Yo lo escucho como cuántas veces en el día. Oiga, me voy gozando ahí en el vehículo, cantando, alabando al Señor. Ya, una tremenda bendición estar, hermano, escuchando estos coros para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga enormemente, mis amados. Les saluda a su hermano en Cristo, hermano Richard Riquelme González. Amén. Junto a la hermanita Francesca estamos aquí dando comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Muy contento de estar junto a ustedes. Estoy bastante, hermano, afectado de la voz, hermano, pero contento porque hemos podido predicar harto y para gozo de unos y rabia de otros. Obvio, hermano, obvio que se molestan, pero los que están en la palabra, los que quieren aprender del Evangelio, los que, hermano, reciben la palabra, se gozan con nosotros de vernos predicar para la gloria de Dios, ya solamente para la gloria del Señor. Amén. Así que ya damos comienzo entonces a nuestro programa Doctrina Apostólica y vamos a dejar a la hermanita Francesca que nos pueda saludar. Amén, gloria al Señor. Bueno, damos comienzo, como decía mi esposo, a este programa radial Doctrina Apostólica, que yo creo que ha sido de tremenda bendición para cada uno de los que escuchamos, porque me incluyo, porque también lo escucho, y bueno, ha sido de tremenda bendición, de edificación, porque todos los días tenemos que ir aprendiendo cosas, y sobre todo las cosas del Señor, ¿verdad? Porque uno de repente uno mismo se pone ese límite, esas barreras, no, que yo no puedo aprender. No, uno debe tener ese deseo de saber de las cosas de Dios, y sobre todo si el Señor también permite que hayan programas ya que también se le enseña, así que debe aprovechar esta oportunidad para poder estar aprendiendo constantemente de la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor. Hoy día es lunes 8 de julio ya, comenzando la semana, en lo laboral, en las cosas cotidianas, así que damos gracias al Señor. Amén. Así que Dios les bendiga enormemente. Déjenos sus saludos, sus comentarios en la primera parte del programa, porque ya después es bien difícil el poder leerlo aquí. Ya, así que escriban allí para la gloria del Señor. Contarle, hermano, que tuvimos la bendición de estar predicando allí el jueves, por misericordia, estuvimos ahí en la iglesia que preside nuestro estimado pastor Hugo Albornoz. Amén. Y la iglesia de Cruzada de Poder ahí en Roberto Espinosa. Y, hermano, el día viernes estuvimos predicando ahí en el culto de nuestra iglesia, ahí en Santa Elena 520, para la gloria del Señor. Y el sábado, hermano, estuvimos predicando en una vigilia allá en Peñalolén, en el sector popular. Estuvimos compartiendo la palabra en una vigilia. Amén. Y el culto partía a las 7 y culminó como a las 12 de la noche, más o menos. Sí. Como a las 12 de la noche, duró como 5 horas el culto, hermano, y fue una tremenda bendición donde estuvimos predicando también la palabra del Señor, ¿ya? El jueves predicamos, hermano, acerca de Habacuc, ¿ya? De Habacuc y la firmeza que Dios le dio, ¿ya? Para enfrentar el momento difícil,
Ya fue una palabra hermosa ahí en Habacuc capítulo 3. A ver si me baja un poquito la cortina de mi hermano Steven, por favor. Gracias, mi hermano. Y el día viernes, ¿de qué predicamos el día viernes? El día viernes predicamos acerca de cómo los fariseos fueron, los saduceos fueron a cuestionar a Jesús. Entonces hablamos acerca de cuando alguien se te acerca a preguntarte supuestamente algo de Dios cuando en realidad no le importa la respuesta. Ya hablamos de cómo Cristo siempre estuvo preparado para respuestas sinceras. Ya frente a respuestas sinceras Jesús dio respuestas extraordinarias, y cuando a Jesús le preguntaron cosas capciosas, es decir, cosas con una doble intención, Jesús también tuvo respuesta. Oye, qué tremendo, hermano. Hablamos también de los saduceos desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva teológica. Enseñamos un poquito allí de que el judaísmo del primer siglo no era monolítico, ya, sino que era un judaísmo diverso, con diferentes posturas, escuelas teológicas, etc. Así que vea usted esos videos allí, eso en vivo ahí en Richard Riquelme. Ahora estamos saliendo por el Facebook, Richard Riquelme Gué, que es una página, pero si usted quiere ver ese contenido, véalo allí en el Facebook, que se llama Richard Riquelme, ya, para la gloria del Señor. Y el sábado, a ver, ¿qué predicamos, hermanita Francesca? Si se acuerda, a ver si se acuerda. Gloria al Señor, sí. De hecho, lo estaba anotando. Gloria a Dios. Que el Señor nos hablaba de que Él también escucha nuestras quejas, ¿ya? El Señor ve cuando nos quejamos, ¿ya? Y cómo encendemos la ira de Dios cuando nosotros nos quejamos. Claro. Entonces, y también nos hablaba que debemos ser agradecidos con Dios. Claro. Ya, porque estemos pasando un momento complicado, un momento bien difícil, no nos vamos a olvidar de todos los beneficios que Dios nos ha dado. Claro, no debemos olvidarnos, ya, porque en ese momento nos olvidamos de todo, nos empezamos a quejar, como el mismo pueblo de Israel en el desierto se quejaban, y de hecho ellos decían estábamos mejor en Egipto, y se empezaban a quejar, y todo eso llegaba a los oídos del Señor. Claro. Entonces uno muchas veces se olvida de eso, uno cree que no, llegan las alabanzas cuando estamos en el culto, eso también llega delante de la presencia del Señor, pero nuestras quejas también llegan, y como el Señor se enoja de eso, porque obviamente Él ha hecho tantas cosas buenas, y siempre, el ser humano es así, por lo general resalta lo malo. Lo malo, siempre se acuerda de lo malo, y de las cosas buenas de repente nos olvidamos. Entonces, claro, el Señor nos ayude a no quejarnos, sino que ser agradecidos de Él. Tremendo, fue una palabra hermosa, hermano. Los hermanos de la iglesia, nosotros nunca habíamos ido a predicar a esa corporación. ¿Cómo se llama la corporación? Iglesia Evangélica del Señor. Claro, Iglesia Evangélica del Señor, claro. ¿Ya? Una iglesia en un sector popular, hermano, pero bellísima. Los hermanos humildes, mansos, hermano, una bendición. Compartimos allí, luego nos invitaron a una once, hermano. ¿Cómo se llama esto que hacen en las noches? Consomé. Un consomé. Después nos dieron, hermano, pan, torta. ¿Qué? Lindo. Y todo, hermano, gratuito. Ahí nos compartieron. Y el Señor también nos bendijo con una ofrenda de amor, así como también el Señor nos bendijo con una ofrenda de amor allí donde nuestro estimado pastor Hugo Albornoz. Fue una tremenda bendición, y agradecemos a todas las iglesias que nos invitan a predicar, hermano, y que respaldan nuestro ministerio de la palabra con una ofrenda de amor. Ya eso nos permite a nosotros el poder entregarnos de lleno a el ministerio de la palabra. O sea, es muy difícil estar, hermano, haciendo 3, 4 cosas a la vez. Qué lindo cuando nos podemos dedicar a tiempo de lleno, a tiempo completo, a la palabra, al estudio. Así es. Hermano, a la enseñanza, a la oración. Así que gracias a todos los hermanos que bendicen nuestra vocación en Cristo. El Señor les bendiga enormemente. Ya, porque por ejemplo un libro no se lee así con magia.
Ya usted no, yo le agarro un libro, pum, me lo leí así en un segundo, ¿no? Requiere tiempo. Eso dedicación. requiere horas, días, meses, ya así tal cual. Ya yo, por ejemplo, como esta agenda que tengo aquí, tengo varias agendas. Tengo escritos, no sé, estudios como escritos, no sé. Yo creo que sobre unos 400 escritos, hermano, y todo eso implica horas, escribir, reflexionar, etcétera. Entonces eso implica mucho tiempo, aparte de la oración, del ayuno, de todo aquello. Así que gracias al Señor por el pastor de aquella congregación, la pastora. Y ayer estuvimos en Santa Elena 520 tempranito también compartiendo con los hermanos. Oye, que nos gozamos de ver a Franquito Mora después de tanto tiempo que oramos por ese hermano. Lo queremos tanto al hermanito Franco y lo vimos ayer en la casa del Señor. Y nos gozamos de ver a nuestro hermano Franco ahí en la casa de oración. ¿Y de qué estuvimos predicando ayer? De la astucia. De la astucia. Oiga, qué tremendo, vea esa predicación. La astucia. Y ya busqué ahí en Facebook Richard Riquelme y hablamos de la astucia como la primera característica de Satanás. ¿Ya? Si usted toma la Biblia y usted quiere saber cuál fue la primera característica que se dio acerca de Satanás, la primera característica que se dio de él fue la astucia. Podría haberse hablado de él acerca de otras características de él, pero se habló, Moisés habló de la astucia. Okay. Y a partir de allí hicimos todo un recuento histórico de cómo la iglesia cristiana, hermano, siempre creyó que el diablo existía. Ya, pero que a partir del siglo XVIII, algunas escuelas teológicas comenzaron a cuestionar la existencia de Satanás. Hablamos de varias ramas teológicas allí, porque el ministerio nuestro, hermano, y en particular el que Dios nos ha entregado a nosotros, tiene un perfil que enfatiza en la enseñanza de la palabra, ¿ya? Entonces podemos estar predicando y siempre vamos a estar enseñando, aunque estemos evangelizando en la calle, vamos a estar tratando de ir enseñando. Ese es nuestro perfil para la gloria de Dios. Ya, así que por misericordia estuvimos allí hablando acerca de la astucia. ¿Qué nos puede decir acerca de esa palabra, hermano? Esa palabra dice mucho. Es increíble, ya, porque, bueno, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, en el nombre de Jesús. Tiene muchas características, pero la primera característica era la astucia, ¿ya? Porque dice la Escritura que era astuto más que todos los otros animales, me parece que dice. Entonces, es increíble cómo la astucia es tan, ¿cómo se puede decir? Como tan invasiva, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque, imagínense, envolvió de tal manera a Eva, porque eso también lo pensábamos y lo hablábamos ese día, de que un animal le habló. Entonces, imagínense cómo envolvió a Eva para que pudiera escucharlo, para que pudiera escuchar lo que le estaba diciendo la serpiente, porque no era normal que un animal le hablara. Entonces, imagínense la astucia que tenía, gracias mi hermano, la astucia que tenía la serpiente y que era usado por el mismo maligno. Entonces, hablábamos de eso, de que si uno le deja una puerta pero pequeñita al enemigo, esa puerta la va a usar inmediatamente. ¿Por qué? Porque él es astuto, él va a querer dañarnos, él va a buscar por donde dañarnos, él va a buscar ese momento para podernos hacer caer, para poder pecar, ¿ya? Entonces, porque dice la Escritura que él es el enemigo de nuestras almas. Entonces, que el Señor nos guarde, ¿ya? Y también nos hablaba de que no debemos ser astutos como cristianos, ¿ya? Porque de repente se dice, no, debemos ser astutos. No, nosotros no debemos ser astutos, sino que debemos ser sagaces. Claro. Ya, y que hay un límite bien chiquitito entre los dos, porque los dos son inteligentes. Claro, esa es una de las cosas que hay que considerar, que
el astuto es una persona inteligente, Claro. pero inteligentísima. Satanás inteligente, que el Señor lo reprenda. Amén. Si usted lee Ezequiel capítulo 28, lo va a ver cómo es descrito. Amén. Ya tenía una sabiduría tan grande que era considerado uno de los seres más sabios. Ya, o sea, profundamente sabio. Pero, hermano, en su sabiduría había algo, o en su inteligencia había algo negativo, que era que él usaba la mentira, y él siempre, digamos, luego de que se rebeló en contra de Dios, él siempre usó la mentira, el engaño, para ejercer esa inteligencia. Así es. Ya, entonces, ¿es malo que alguien sea inteligente? No, es una maravilla. El problema es cuando ese inteligente comienza a usar su inteligencia con mentiras, ya con engaños. Entonces, no hay problema con que alguien sea inteligente. El problema radica cuando comienza a usar la mentira, la falacia, el engaño, la artimaña, Amén. etcétera. Entonces, comparamos el término astucia con sagacidad. La sagacidad también implica una inteligencia, pero usada de manera honesta, sincera, Verdadera. etcétera, verdadera. Entonces fue una palabra tremenda, hermano. Dios nos bendijo enormemente con esa palabra y le damos gracias al Señor por habernos bendecido de esa manera. Ya Dios nos bendijo tremendamente, porque Dios no quiere que haya en nosotros mentira, engaño, falacia, sino que verdad. ¿Qué más era verdad? Sinceridad, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos un tiempo de tremenda bendición. No sé si quiere comentar algo más con respecto a aquello, y luego nos lee los comentarios para que hermano Steven, ¿está por ahí hermano Steven? No está ya. Vamos a esperar que... Ya. Bueno, nos gozábamos ayer, y qué bueno que el Señor nos ayude a ser sagaz, a andar en verdad. ¿Ya? Porque, bueno, nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos andar en la verdad y no andar con mentiras. Sobre todo la astucia era para sacar también provecho claro. propio. Pero ¿de qué forma? El astuto siempre, porque no miente por mentir, No. engaña por engañar, miente, engaña, falsea, porque quiere sacar Un beneficio. un provecho. Incluso mejor usar la palabra provecho. ¿Por qué? Porque si alguien quiere beneficiarse por ejemplo, con su inteligencia haciendo algo bueno, no habría problema. En cambio, la astucia implica usar una mentira, un engaño, una falacia para aprovecharse de la situación. Claro, qué tremendo que el Señor nos ayude, y claro, pedirle esa inteligencia, pero a Dios. Claro. No ser inteligente en lo malo, sino que en la verdad y en la sinceridad, y un gran etcétera, pero en las cosas buenas. Ya, esa es la inteligencia. De hecho, la Escritura reiteradamente en el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría y la inteligencia. Y de hecho hay un texto que dice que uno debe anhelar esa inteligencia como la plata. Claro. Entonces, es impresionante que el Señor nos ayude, y también saber que el enemigo es astuto. Debemos estar atentos cuando nos quiera engañar o nos quiera envolver, nos quiera poner cosas en la mente, pensar en contra de Dios. No, debemos estar pendientes de eso. Amén, amén, amén. Vamos a leer entonces los comentarios. Amén. El hermano Arnaldo nos dice: buenas tardes, siervo Richard y familia de la fe. Saludos desde Jesús María Córdoba, República Argentina. Maranata, el Señor siga usando su vida para salvar almas para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amado en Cristo. Y ahí nos dice: compartida la bendición. Gracias. Gracias a aquellos que comparten el programa en sus propias redes sociales, en su Facebook, en su WhatsApp, porque eso también nos permite de que la enseñanza para la gloria de Dios llegue a otras personas, y también aquellos que hacen su comentario y le ponen también un like allí, también contribuyen a que el programa se extienda
hermanos, y otros lo puedan ver. Ya, hermanita Francesca, léanos los otros comentarios. Amén. Nuestra hermana Alba nos dice: Dios les bendiga grandemente, mi amado hermano Richard, junto a su esposita, mi hermana Francesca. Saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartida la bendición. Amén. Amén. Que se la bendiga a nuestra hermana Alba. Nuestro Gloria a hermano Dios. Iván nos dice: saludos cordiales para ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Que el Dios eterno les bendiga, les sostenga y les use en la enseñanza de esta tarde en este provechoso y bendecido programa radial Doctrina Apostólica, Comuna de lo Espejo. Un saludo a nuestro hermano Iván. Nuestro hermano Francesco Galvez nos dice: muchas bendiciones, hermano Richard. Amén. Nuestro hermano Arnaldo nos dice: compartida la bendición. Nuestra hermana Nelly Ramos nos dice: Dios la bendiga, mi hermano y hermanita Francesca. Amén. Un saludo a nuestra hermana. Nuestra hermana Yulisa Ferrer nos dice: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Compartida la bendición. Y nuestro hermano Loni nos dice: saludos, hermano, atento al mensaje de hoy y compartida la bendición. Un saludo a nuestro hermano Loni. Amén, amén, amén. Qué bendición. Oye, que también, qué bendición. Mira, aquí nuestra hermana, pero aquí está la hermanita Alba. Oye, la hermanita Alba me parece con alumnas destacadas. Mire, está atenta y ahí nos mandó una foto sobre lo que estamos hablando. ¿Ya? Tiene su cuaderno. Ya tiene su cuaderno y la hermana ahí está tomando apuntes, está escribiendo. Oiga, qué lindo. Eso me gusta porque se toma en serio el estudio, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, si usted es un Albert Einstein, un Isaac Newton, un Blaise Pascal, un Michael Faraday, hoy, claro, pues no escriba nada porque todo va quedando grabado así, pa, en la mente. Tremendo. Pero si usted es como yo, hay que escribir. ¿Ya? Hay que escribir, hay que anotar. Gloria a Dios. Porque el anotar, que lo hemos explicado 800.000 veces, y ahora vamos a explicarla las 800.000 veces y una vez más. El escribir, el tomar apunte, hermano, va generando memoria. Así es. Va generando memoria. ¿Ya? Así que una tremenda bendición. Felicitaciones para la hermana Alba, que constantemente está escribiendo. Ella va a tener un crecimiento exponencial. Así es. A corto plazo, sin lugar a duda, ella lo va a ver en el tiempo. Amén. Y se va a destacar. Yo eso le compartía yo a mi esposa, que se va a destacar rápidamente. Ya no saben ni cuenta cómo va a tener un crecimiento, pero exponencial. Amén. Y Dios también le va a usar para la gloria de su nombre. Amén. ¿Tenemos algún otro comentario, Sí, nuestra hermanita hermana Francesca? Alejandrina nos dice: Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard y esposa, hermanos en la fe, que Dios les use en la poderosa palabra. Amén. Un saludo a nuestra hermana Alejandrina. Después nos dice: y compartida la bendición. La hermana Karen. Oye, deja aguantar un testimonio que creo que va a ilustrar bien. Mire, entran a un instituto bíblico en España como 400 personas, ¿ya? Y uno de los profesores era la Cueva, y la Cueva, un exegeta. Uno podrá estar en desacuerdo con varias posturas de él, pero en general es un buen exegeta, o fue, porque partió. Era un sacerdote católico que se convirtió a Cristo y comenzó a servir a Dios. Renunció al sacerdocio católico, renunció a su cátedra en un instituto bíblico católico y se puso a predicar. Después comenzó a trabajar en una institución evangélica, a enseñar, etc. Entraron hoy como 400 alumnos. Y bueno, ellos tenían varios ramos, pero uno de los ramos los daba la Cueva, un erudito. Y al cabo del tiempo comenzó a pasar el tiempo, los meses, los años, y ya, hermano, por ahí por el tercer, cuarto año, quedaban poquitos alumnos. Y al último, por ahí ya, creo que ya en el cuarto año quedaba un alumno. Y ese un alumno fue un día a la institución a avisar que ya que no iba a ir más, pero no porque él no quisiera, sino que porque él entendía que no iban a seguir impartiendo esa carrera por un alumno. Entonces cuando él fue, se encontró con la Cueva y la Cueva le dijo, no, tú no te preocupes, tú quieres ser estudiante, sí, yo voy a terminar esta carrera contigo.
por ti, por tu interés. Gloria a Dios. Así que yo voy a hablar con la plana de los profesores y le voy a avisar que ellos no van a seguir trabajando porque yo te voy a hacer a ti todas las clases. O sea, todos los ramos. Ya, y uno de esos alumnos hoy día es un erudito connotado, pero connotado. Ya, aunque yo tengo diferencia teológica con ellos. Pero la enseñanza es otra. ¿Cuál es la enseñanza? Que ese un único alumno dijo, sí, yo quiero seguir. Gloria a Dios. Y la cual después le hizo griego, le hizo hebreo, le hizo... aparte de las asignaturas teológicas. Y cuenta este alumno que un día llegó a la clase y la cueva le dijo, vienes con el tema estudiado para que lo dialoguemos. Y él justo había tenido como una dificultad ese día, pero él era un alumno destacado. Y él le dijo, no, que no había podido estudiar bien ese tema. Y la cueva le dijo, ya, entonces retírate. Retírate porque hoy día no te vas a hacer clase. Cuando vengas con el tema claro, yo te hago la clase de ese ramo. Y él cuenta, el alumno que ya no es alumno, es un escritor connotado, dice que quedó para adentro. Y él dijo, y me tuve que ir porque él era así. O sea, la gente que quería estudiar con él tenía que tomarse las cosas en serio. Y él era un alumno serio. Pero por X motivos no pudo ir con el estudio previo que le exigía la cueva. Así que dijo, me tuve que ir y llegué a mi casa. Y le tuve que avisar a mi esposa que el profesor no me había querido hacer la clase, que el profesor era la cueva. Entonces, la gente que se toma en serio el estudio, oiga, tremendo, ¿ya? Van a ser personas muy, pero muy, muy destacadas, muy bendecidas por el Señor. Amén. Ese era el testimonio, Martina Francesca. Léanos. Nuestra hermana Catherine nos dice, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nuestro hermano Roberto García nos dice, Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard junto a su esposa. Saludo desde Barcelona, España. Un abrazo grande en Cristo. Amén. Dios bendiga al hermanito Roberto. Amén. Nuestro hermano Juan Humire nos dice, saludos hermanos desde Arica. Dios les bendiga, hermana Francesca y hermano Richard. Nuestro hermano Claudio Norambuena nos dice, gloria al Santo de Israel, los saludo pueblo de Dios, de igual forma a los instrumentos siervos de Jesús, confirmo los buenos propósitos y su bendita palabra. Qué lindo, qué bendición, gracias a todos los que nos escriben, ¿ya? Y gracias al Señor, hermano, también por las oraciones, ya, por aquellos que se acuerdan de nosotros, que nos tienen en su oración, es una bendición, que de repente nos escriban, estamos orando. Amén. Oye, una tremenda bendición, hermano, que nos tengan presentes. Vamos, mi querido hermano Steven, vamos a la cortina de la predicación. Amado mío, lléname, abrázame y lléname. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén y amén. ¡Qué bendición! Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Quiero que meditemos en esto, en esta reflexión bíblica. Quiero que leamos, a ver, hermanita Francesca, si nos lee ahí Juan capítulo 1, amén. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, amén. Del versículo 6 al 8. Lo hemos explicado en otra oportunidad, lo volvemos a reiterar. Hay 4 evangelios, ¿cierto? Hay 4 evangelios.
de esos 4 evangelios, 3 son sinópticos. Es decir, estos 3 evangelios de manera general abordan los mismos episodios. Mateo, Marcos y Lucas abordan los mismos episodios, ¿ya? De manera mayoritaria. Son complementarios, ¿ya? Uno da un dato, otro da otro dato y se van complementando. Es decir, van definiendo, van enriqueciendo el relato. Así es. El Evangelio de Juan es diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, de manera mayoritaria, aborda otros eventos que nos hablan acerca de Jesús. Hechos que no abordan Mateo, Marcos y Lucas, los aborda, hermano, el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, ¿ya? De hecho, el 85% de lo que es narrado en el Evangelio de Juan, el 85% no se halla en el resto de los evangelios. Por lo tanto, cualquier persona que lea los evangelios sinópticos tiene que leer sí o sí luego el Evangelio de Juan. Otra gran característica del Evangelio de Juan es que, a diferencia de los otros evangelios, parte el Evangelio hablándonos acerca de la divinidad del Mesías. Amén. ¿Ya? En cambio, los evangelios sinópticos parten hablando acerca de Jesús como el Mesías, y entre medio del relato nos van explicando que el Mesías es Dios. En cambio, el Evangelio de Juan parte de plano hablándonos desde la divinidad de Cristo hasta luego su encarnación. ¡Qué lindo! Se nos habla de Jesús, su preexistencia. Jesús, hermano, siempre ha existido. Antes de venir a la tierra, él era llamado el Logos, traducido al español como verbo, como palabra. Y Juan nos explica de que Jesús, antes de encarnarse, existía, y de hecho siempre ha existido eternamente, porque es Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Una maravilla. Me gustaría un día, hermano, hacer solo un curso de la deidad de Cristo. Oiga, es un deleite. ¿Sabe que yo me he leído el Evangelio de Juan en tantas versiones, hermano? Y no lo cuento para vanagloria, sino que para que usted entienda cuánto me ha ministrado. Y leyéndolo en 1909, leyéndolo en el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, leyendo la Reina Valera Gómez, leyendo la NTV y otras versiones menos conocidas. El Evangelio de Juan, una maravilla, hermano. Entonces, en este relato se nos habla, todavía no lo leemos, ¿cierto? Se nos habla acerca del ministerio de Juan el Bautista. Amén. ¿Ya? Y los versículos que nos va a leer, la Almeida Pancheca, tratan acerca de aquello. Amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Entonces, en este relato, el apóstol Juan nos habla de otro Juan, de un Juan bien particular. No vamos a hablar de la biografía de Juan de una manera detallada, porque lo hemos explicado en otras oportunidades, pero sí podemos mencionar que Juan tuvo 2 padres, ¿cierto? Y sus padres eran personas adultas, de hecho de la tercera edad. Así es. Y de manera milagrosa, la madre de Juan, llamada Elizabeth, Así es. recibe la bendición de que al momento de tener intimidad con su esposo ya de edad avanzada, ella queda, hermano, esperando un hijo de manera sobrenatural, y de manera incomprensible, hermano, Dios, incomprensible para nosotros, Dios usa a estos 2 ancianos
para que el hijo que ellos iban a tener fuera el precursor, fuera el hombre que iba a preparar el camino del Mesías. Oye, podría haber usado a dos jóvenes adultos. Por ejemplo, María, cuando tiene al Mesías, ella era una joven. Amén. Y posiblemente José, que no es el padre biológico del Mesías, porque no hubo intervención de un hombre en la concepción del Mesías, porque fue el Espíritu Santo quien hizo sombra sobre María. Pero José también era una persona joven para ser el padre político adoptivo del Mesías. Pero en el caso de Juan, Dios hace otra obra. Dios toma dos ancianos. Oye, qué tremendo, hermano. Amén. Dos ancianos, hermano, que para ellos ya su vida, digamos que estaba entrando al ocaso. No tenían la misma fuerza, no tenían el mismo vigor. Pero Dios vio que en ella había una virtud tremenda, porque cuando habla de los padres de Juan dice que ambos eran justos. Así es. O sea, eran personas, hermano, de la máxima consecuencia en la fe. O sea, cualquiera que veía a Zacarías y a Elizabeth, no veía dos carnales, no veía dos viejos carnales, dos ancianos carnales, no. Veía gente espiritual que, a pesar que no habían podido tener hijos, no se habían rebelado contra Dios. No habían lanzado palabrazo en contra de Dios, porque Dios no les había concedido el tener hijos. No. A pesar de su ancianidad, eran personas temerosas de Dios. Elizabeth, temerosa de Dios. Zacarías, temeroso de Dios. Amén. Y a partir de allí, hermano, comienza la historia de Juan, sus padres temerosos de Dios. Y es muy probable, de que Juan quedó huérfano a temprana edad. Amén. Podría haber sido a los 10 años, a los 15 años, pero siendo aún un adolescente, él probablemente quedó huérfano. Así es. Oye, cualquiera podría haber dicho, pero no se le pasó la mano al Señor, como que no consideró la variable que eran muy ancianos y que no iban a poder educar tantos años ellos a Juan. No, es que a Dios no se le pasa nada por el olvido. Amén. O Dios no dice, esta variable no la consideré. Uno de repente considera en su humanidad, y Dios no consideró este factor, y Dios no considera uno en su humanidad. Y sobre todo cuando te falta orar, cuando te falta ayunar, cuando te falta leer la Biblia, cuando te falta buscar a Dios, claro, allí consideras como que Dios está tomando una decisión no muy acertada. Amén. Pero Dios no se había equivocado. Así es. Los años que los padres de Juan pudieron educar a su hijo, lo hicieron con la máxima rectitud. Qué tremendo. Claro, porque yo pensaba en que ellos, claro, eran muy ancianos, ya por algo ya Elizabeth, bueno, ella había sido, ella no podía tener hijos, ya, estéril, y después pasó el tiempo, ya eran ancianos, y el Señor hizo ese milagro. Claro. Un milagro tremendo. Ahí se lo dijeron a Zacarías, ya cuando entró Zacarías al templo, y él quedó mudo, ya porque en ese tiempo cuando Elizabeth estuvo embarazada, y bueno, el Señor le dijo que le pusieran Juan, ya, a este varón, y como él, como decía el hermano Richard, de que como a temprana edad él quedó huérfano. Pero eso él tampoco lo hizo como de desviarse de Dios, o no buscar de Dios, porque el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio pero totalmente impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque el ministerio de él fue súper corto. O sea, duró como 6 meses, parece. Pero 6 meses, y él se preparó por años. Entonces, ¿quién le dio esa fortaleza para tomarse de Dios en ese momento
en ese momento que sus papás no estaban, no sé cuánto tiempo sus padres, como decía el hermano Richard, estuvieron con él, pero el tiempo que estuvieron con él le inculcaron, le enseñaron el temor de Dios, y dentro de toda su incapacidad de los padres de bueno, eran temerosos de Dios, pero dentro de su incapacidad yo creo que ellos trataron de explicarle la misión o el propósito que tenía él acá en la tierra, porque no era cualquier varón. De hecho, fue profetizado que él iba a prepararle el camino al Señor. Entonces, no era cualquier niño, cualquier adolescente, sino que iba a ser una persona usada por Dios. Impresionante, impresionante. El tiempo se nos va rápidamente. El texto, ¿cómo dice? Hubo un hombre enviado, ¿cómo dice ahí? Hubo un hombre enviado de Dios. De Dios. Amén. El cual se llamaba Juan. Así es. Mira cómo Juan el apóstol, Amén. porque Juan el apóstol escribió el Evangelio de Juan. Amén. Mira cómo Juan el apóstol ve a Juan el Bautista. ¿Cómo lo vio? Lo vio como una competencia. Lo vio así como diciendo, mira, ahí había otro que Dios estaba usando, así que lo vamos a difamar, porque es competencia, porque no me cae bien. ¿Cómo veía Juan el apóstol a Juan el Bautista? Como un enviado de Dios. Claro. ¿Te das cuenta, no? Gloria al Señor. En cambio, el carnal, el tibio, el endemoniado, Amén. el que no busca a Dios, ve a los otros, a los que Dios usa, a los otros que Dios usa. ¿Sabes cómo los ve? Los ve como competencia. Amén. ¿Por qué? Porque realmente no conoce a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque es un perverso. Amén. Pero un hombre de Dios, cuando ve que Dios levanta a alguien, no dice ahí hay una competencia, dice ahí hay un hombre de Dios. Amén. Ahí hay un enviado de Dios, ahí hay un siervo de Dios. Gloria. Oye, qué tremendo, hermano. Imagínate, Juan el apóstol, cuando habla de Juan el Bautista, no habló con envidia, no habló con celos carnales, no. El hombre era un hombre de Dios, Juan el apóstol, y reconoce que Dios puede usar a otros. ¿Cómo califica a Juan el Bautista? Como un hombre de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Gloria a Dios. Ahora, meditemos en esto. Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista era enviado de Dios. ¿Qué implica que alguien sea enviado de Dios? Implica, hermano, de que esa persona tiene una misión, enviado. Ya, o sea, cuando Dios envía a alguien, a esa persona le está dando una misión. Uno, una misión. Dos, un propósito. O sea, cuando Juan el apóstol habla de Juan el Bautista, está diciendo esta persona fue enviada por Dios. ¿Por qué? Porque esta persona venía con una misión, Gloria a Dios. con un propósito. Amén. Qué tremendo, hermano. Gloria al Señor. O sea, cuando usted ve que Dios toma a alguien, que Dios lo aparta para sí, que Dios lo va a usar, usted no ve a esa persona que está haciendo un hobby. Es pastor, está haciendo un hobby. Evangelista, está haciendo un hobby. Es un maestro, está haciendo un hobby. Es un predicador, está haciendo un hobby. No. No está con un pasatiempo. Amén. Esa persona que no se autoenvió, porque Juan el apóstol ve a Juan el Bautista como un enviado de Dios. Juan el Bautista no se autoenvió, Dios lo envió. Entonces, cuando usted ve a un ministro, cuando usted ve a un verdadero ministro del Evangelio, usted no ve al ministerio de esa persona como un hobby, como un pasatiempo, no. Usted diga a esa persona, Dios la envió con una misión y con un propósito.
¡Qué tremendo, hermano! Gloria al Señor. Bendito Dios. Impresionante. Oh, qué lindo. Juan sabía, Juan el apóstol y Juan el Bautista, ambos sabían de que Juan el Bautista no se había autoenviado, no se había autoungido, no se había autolevantado, sino que Dios lo había enviado. En este caso es Juan el apóstol el que reconoce de que Juan el Bautista no se autolevantó, Dios estaba con él. ¡Qué tremendo, hermano! Alabados al Señor. Y mira, piensa tú esto. Juan el apóstol dice de Juan el Bautista era un enviado de Dios. Esto a simple vista no dice mucho, pero dice tanto, porque el ministerio de Juan el Bautista, y siéntate y no te vayas a caer de espalda, no había sido reconocido por los líderes del judaísmo. No lo había reconocido el ministerio de Juan el Bautista, ni Anás ni Caifás. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Entonces, cuando Juan el apóstol parte su evangelio diciendo Juan el Bautista fue un enviado de Dios, hoy entre medio le estaba lanzando, hermano, una crítica, le estaba tirando un palo, como se dijera vulgarmente, estaba desenmascarando también a los líderes del judaísmo, porque como que Juan el apóstol estaba diciendo, daba lo mismo que Anás y Caifás no lo respaldaran. Daba lo mismo que el judaísmo nominal no lo reconociera. ¿Se acuerdan cuando van a cuestionar a Jesús? Gloria al Señor. A Jesús le hacen una pregunta. Se está colando un sonido. Cuando le hacen una pregunta acerca de lo que él estaba haciendo, ¿qué es lo que respondió Jesús? Mira, yo te respondo, pero primero respóndeme tú. Primero respóndame ustedes. ¿La obra que hacía Juan era de Dios o no? Y los tipos no quisieron responder. ¿Por qué? Porque no querían validar el ministerio de Juan el Bautista. Pero Juan el apóstol dijo, ese hombre fue enviado de Dios. O sea, cuando el hombre es enviado por Dios, aunque los religiosos, aunque los sectarios, aunque los manipuladores se opongan o no reconozcan a esa persona, lo que importa es que Dios esté con esa persona. Qué hermoso. Qué hermoso, porque claro, el respaldo y el llamado se lo dio Dios. Claro. Porque si fuera por los mismos líderes de ese tiempo, nadie lo hubiera reconocido. Nadie, porque de hecho odiaban a Juan, de hecho por algo lo mataron, ¿ya? Pero vemos que el propósito de Juan era anunciar, preparar el camino al Señor, y ese era su propósito, pero porque Dios lo envió. No es que a él se le haya ocurrido decir, ya, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál va a ser mi ministerio? Ya, a ver, voy a inventar algo, ¿qué hago? No, él ya venía con un propósito, ¿ya? Porque Dios lo envió. Entonces, es impresionante. Yo pensaba de que cómo se sentía Juan, porque Juan, él sabía que Dios lo había enviado, aunque se levantara quien se levantara, Dios lo había enviado. Entonces él se tomaba, yo me imagino que él se tomaba de eso, Dios me envió, Dios me mandó con este propósito, Dios está conmigo, aunque se levante no sé, los fariseos, los saduceos, ya, los escribas, y se levanten todos, Dios me envió, y es impresionante porque como acá dice que Juan el apóstol, ya, dijo que hubo un hombre enviado de Dios. Entonces Juan, él aquí habla y dice que fue enviado de Dios. ¿Por qué fue un enviado de Dios? Porque él venía con una misión.
¿ya? No es que ya voy a ver el tiempo, a ver qué Dios quiere para mí. Él sabía con qué misión venía. Entonces, cuando Dios levanta a una persona, ya aunque el enemigo se levante, no va a poder hacer nada contra ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Tremendo, y al tiempo se nos va tan rápidamente, hermano. Teníamos varios puntos más que abordar, pero qué importante es que tú tengas la convicción de que Dios está contigo cuando tú haces una obra. Gloria. Hermanos, los de allá no me respaldan, los de allá me ignoran, los de allá me hacen la guerra, los de allá no quieren predicar conmigo, los de allá no quieren estudiar conmigo la palabra, los de allá me difaman. No importa, si Dios puso en ti la carga, el deseo, el anhelo de predicar, predica. Predica, estudia, entrégate a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios y cumple el llamamiento que Dios te ha hecho. El segundo punto que voy a mencionar de manera rápida es el siguiente. Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Sabes, las personas que están honradas o que van a llegar a ser honradas, sabes que tienes ese sentir de predicar? O sabes, digamos que Dios en su bondad te ha dado esa capacidad sin tú merecerla. Dios te puso allí. O sea, tienes esa conciencia que eres enviado de Dios. Sí, yo sé que soy enviado de Dios. Ya, pero que no se te olvide que alguien te envió, que alguien te dio esa función, que tú no eres tu autopatrón, tu autodueño. No, hay alguien que te dio una orden y tú estás para obedecer a ese que te envió, en este caso a Dios. ¿Sabes? O sabemos que estamos donde estamos, ejerciendo una función en la obra, solo porque Dios en su amor nos tomó y nos usó. O sea, qué importante, hermano, es no olvidarnos que hay alguien que está sobre nosotros. Amén. Y es nuestro Dios. Y también cuando trabajamos en una obra, es porque también hay autoridades que están respaldando ese llamamiento. Pero sobre aquello, qué lindo, hermano, está el Dios de la gloria. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Le hemos tomado el peso a la dignidad de que Dios nos ha enviado para proclamar su palabra? Imagínate cuando Dios nos dice ir y predicar el evangelio. Esa tremenda honra, por hermano. Así es. O sea, has sido enviado a anunciar el evangelio. Siente el gozo porque Dios te tomó, te apartó para sí y te honra para predicar su palabra. Entonces tenemos que valorar que Dios nos haya dado ese honor, que Cristo nos haya dado ese honor. Se nos fue el tiempo, mis amados. Amén. Gracias al Señor por todos aquellos que estuvieron conectados y animamos también a todos los hermanos que son parte de nuestro programa Radial Doctrina Apostólica a que puedan, hermano, apoyarnos con una ofrenda de amor para que nosotros podamos cancelar nuestro programa radial de aquí al día 11 de este mes, ¿ya? Amén. Manita Francesca, sus últimas palabras para estarnos despidiendo. Bueno, que el Señor nos ayude ya a valorar lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque es un regalo de Él y una bendición de parte de Él y ver para qué el Señor nos ha enviado. Ya Juan el Bautista fue enviado con un propósito y cada uno de nosotros también para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que, mis amados, Dios les bendiga. Los que quieran escribirme me pueden escribir ahí al más 569 53 18 65 85. Más 569 53 18 65 85. Gracias, hermanito Steven. Y me despido con nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica.